Empecemos leyendo desde el 24 en adelante y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos lo que nos dice la ley. Amén. El tema de la Biblia podríamos como pensar en algunas cosas y resumirla. Me gusta mucho a mí mirar en la palabra temas como este, donde constantemente se repite en la Biblia la promesa y la demanda. O sea, detrás de toda promesa o antes de toda promesa hay una demanda. Ejemplo, Deuteronomio 5:16 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Ese es un ejemplo, promesa y demanda. Otro ejemplo, ofensa y perdón. Ejemplo, el Padre Nuestro. En el versículo de Mateo 6, versículo creo 14 y 15 dice: el Padre Nuestro dice ella, porque si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Ofensa y perdón. Otro, salvación y condenación. Texto, Juan 5:28 dice: la hora viene cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, hermanos, cada que nosotros leemos la Biblia, sea que le esté hablando a un hombre, a una nación, a un rey, ¿sí?, siempre está hablando de más o menos de estas cosas, ¿sí? O sea, promesa, demanda, ofensa y perdón, salvación y condenación. Pero lo que a mí me preocupa ahora en este tiempo, desde este punto, me preocupa mucho que el cristianismo de hoy vamos pasando muy fácil y muy rápido de la demanda a la promesa, sin cumplir con la demanda, y de la ofensa al perdón sin pedir perdón, y de la condenación a la salvación sin arreglar nuestras vidas desordenadas de pecado y desobediencia. Pasamos muy rápido, ¿sí?
Entonces no nos da tiempo de digerir lo que Dios nos está diciendo. No vino a la carrera Jesús a morir en la cruz del Calvario porque teníamos un pecado venial, por ponerle un ejemplo, ¿no? ¿Sí? O sea, Jesús vino porque el mundo estaba perdido. ¿Amén? O sea, no vino así porque sí. Tuvo que venir por una causa muy grande, muy fuerte. También nosotros en la Biblia encontramos un tema que acabo de leerles, y en cada uno de los versículos que compartí ahorita, siempre está hablando de el justo y la justicia, el justo y la justicia, el que justifica al pecador, el justo y la justicia. O sea, está hablando también este tema muy interesante que vale para nosotros entrarnos más a discernir esa palabra, el justo y la justicia. Más adelante, si nos da tiempo, porque gracias a Dios por la alabanza, pudimos tener paz para seguir alabando y glorificando al Señor. Amén, hermano. Amén. ¿Sí? Bien. Alejandro, mi hermano Alejandro, en alguno de los momentos que hemos hablado, no sé con quién estaba, pero Alejandro nos compartió que a él, Alejandro, mi hermano Alejandro, le da temor pararse en este lugar y declarar una palabra, porque cuando él te ha declarado desde acá una palabra, enseguida le toca vivirla en carne propia. ¿Estoy correcto con tu apreciación, Alejandro? Eso fue lo que nos comentaste. O sea, pararse desde aquí y declarar una palabra a la iglesia. Sí, Alejandro dice, me da temor porque enseguida he visto que me toca vivirla en carne propia. Y claro está, que cuando Dios levanta a alguien y lo trae y lo para a un lugar como estos, entonces pues primero la palabra tiene que hablar a mi vida, primero me tiene que hablar a mí y luego a la iglesia, a la gente que está escuchando. Y obvio, si nos pone no sé, o sea, a vivir, no sé, pues es mejor que nos ponga a vivir lo que Él determine, pero no callar. ¿Sí, hermanos? O sea, no callar la palabra, o sea, nos toca soltar. ¿Sí? Por allá un profeta le dijo, anda y búscate una mujer adúltera. Sí, pero, ¿sí? Anda donde el alfarero. ¿Sí? O sea, una serie de informaciones que vamos encontrando en la palabra, pero que tenemos que irla aprovechando para nosotros y siempre estar dispuestos, abiertos, y qué es lo que el Señor realmente está enseñando en mi vida. Lo que Alejandro nos estaba comentando aquella vez, ahora yo algo de eso me ha ocurrido recientemente a mí, porque la verdad vengo manejando unos eventos hace más o menos unos 4 años, o sea, unas cosas que todavía tengo que terminar de resolver. No me puedo morir sin resolver esos eventos que me están como tallando en mi vida. Y la última vez que estuve compartiendo con la iglesia, declaré, igual como Alejandro nos decía, una palabra donde aprendíamos a través del texto lo dañino que es nuestra lengua y nuestra boca cuando hablamos sin pensar, sin cuidarnos, sin ver qué puede haber detrás de esto, cuando no nos cuidamos, que el Señor nos dice: no murmuréis, no critiquéis, no juzguéis, no chisméis, cuántas cosas. Entonces declaré esa palabra de acá y pareciera que hubiera levantado esos muertos, ¿sí? Pareciera que hubiera despertado esos eventos. Y mi dolor no es porque se hubieran despertado, sino por mis respuestas a estos.
Ese es mi dolor. O sea, si yo compartí una palabra desde acá, ya Alejandro nos había dicho eso, y entonces la vivimos y se levantaron otra vez esos eventos que yo creí que ya estaban menguados y se levantaron, ¿sí? Pero me ocurre, como dice el texto, se levanta ese viejo hombre, ¿sí? Se despierta esa nueva naturaleza. Ahorita, esa vieja naturaleza, ahorita decía Alejandro, y lo mismo, ¿no? ¿Sí? Por la situación que vivió durante toda esta semana. Y cuando esos eventos vuelven y se despiertan, entonces me incomodan, ¿sí? Declaro con la boca lo que yo ya no quería declarar, lo que yo ya me había propuesto que no iba a declarar más, ¿sí? Porque me había propuesto cuidarme mucho más de lo que sale de mi boca. Y no es que me hubiera sobrepasado en mis respuestas, sino son las reacciones también que vienen acompañados con lo que se da, con lo que se dice y con lo que se declara. Son esas reacciones que a mí no me gustan y me toca enseguida devolver. Ay, Señor, otra vez, yo no quería, pero bueno, o sea, es la verdad, ¿sí? Y como dice Pablo, eso me ha producido aflicción, es mi propia lucha, pero a todos nos puede pasar. Amén, hermano, o a todos nos pasa. Y dicho esto, no sé si alguien de ustedes recuerda qué fue lo que les compartí la última vez acá. ¿No recuerdan? Mejor que no recuerden, hermano, vosotros. Enseguida viene la cantareta. Le voy a decir, hermano, mire. Porque claro, uno se para a compartir acá y exactamente solo Dios conoce cuánto alcanza a llegar a la iglesia, cuánto alcanza a recibir Oscar, Víctor, Lina. Sí, cada persona, o sea, cuánto alcanza a recibir, cuánto alcanza a atesorar, cuánto alcanza a meter en su corazón. Y de toda esa palabra que se mete en su corazón, cuánto se va pensando, se va a pensar, a reflexionar acerca del tema, lo que la palabra le habló, lo que el Señor le está diciendo. En fin, o sea, nos tiene que siempre llegar la palabra al fondo. Pero ¿qué ocurre? Por lo menos yo me fui pensando y reflexionando sobre el tema que yo expuse desde acá. Obvio, ese tema me había hablado primero a mí, ¿sí? Y me volví sensible a la palabra y por eso me fui, y creo que en esa sensibilidad parecía que el Señor, no sé, o el diablo, no sé, no quiero entrar, pero uno se encuentra de verdad ante un problema y una situación que uno otra vez no quisiera vivir. Quizás por la sensibilidad, no, me voy a cuidar más, sí, y es cuando me dije, es que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde. Pero pensando en eso y viviendo lo que estaba viviendo, entonces conversé con algunas personas acerca de algunos temas que yo sé que hemos compartido desde acá. Entonces estuve hablando con algunas personas y a la verdad me quedé intranquilo. Iglesia, hablé con algunas personas de la iglesia, no de afuera, de la iglesia, acerca de los temas que hemos venido conversando acá, y al preguntar, al indagar, me quedé intranquilo, ¿sí? Porque me doy cuenta que se puede escuchar la palabra, pero al salir de acá, al otro día, poco o casi nada se recuerda de lo que se escuchó. Y en esa condición, en la vida espiritual, es muy difícil de seguir avanzando. Es muy difícil. O sea, porque hablaba yo en estos días con mi hija Stephanie,
y le estaba cuestionando algunas cosas de la alabanza, del compromiso, de cómo está tu vida, de todas estas cosas. Y entonces le hice algunas preguntas y yo le dije: mami, mírame, yo creo que nosotros cada que venimos a una iglesia, usted y yo, cuando salimos, pensaba yo y yo le decía a ella, yo creo que debíamos de pensar en la parábola del sembrador. Yo creo que nosotros debíamos de irnos de aquí y decir, bueno, afuera, en la casa, ¿no? O al otro, o por la noche, entonces, a ver, y decir, bueno, un momentito, a ver, ¿a qué fue que fui a la iglesia? Ah, ya, entonces, la parábola del sembrador, 4 clases de terrenos, la semilla la regaron, ¿dónde cayó? ¿Qué clase de terreno fui yo? Ah, porque yo siempre estoy diciendo, no, yo soy del productivo, yo soy del que da 30, 70, pero espera un momentito, a veces sí es verdad. Entonces, reflexiono y miro y digo, ¿cuánta palabra cayó en mi vida? ¿De qué hablaron? ¿Cuál fue el tema? Y empezamos a mirar y no recordamos, hermanas. Por lo tanto, tranquilamente podemos decir, fui un terreno donde la semilla cayó ¿a dónde? En el camino, ¿sí o no? Porque vinieron las aves y dice que ¿sí? Ok. Pero también puede decir, pero o sea, no recuerdo nada. Bueno, sí, recuerdo un poquito. Ah, bueno, ¿y qué más recordar? Entonces soy de ese terreno que cayó, de ese terreno donde la semilla cayó dentro de las piedras. Entonces dice que salió, pero que rápidamente, porque no tenía un fundamento, porque no tenía tierra donde meterse. Entonces dice que rápidamente. Entonces dice, sí, o sea, no fui a ese terreno, fui a pero, sí, enseguida, no, sí, la palabra fue bonita, me animó, quedé animado, vine, me exhortó, me llamó, me propuse, pero enseguida, a la semana, entonces, ¿cuál terreno? Los espinos, ¿cierto, hermano? El afán de la vida, las carreras, fue buena la palabra, Alejandro predicó excelentemente, pero se me fue. Y enseguida, hermanos, para la gloria de Dios, pues está el terreno que es productivo, hermanos, donde la semilla, entonces, no, sí, Alejandro vino y compartió y nos habló acerca de la familia, de los últimos tiempos y del cuidado que tenemos que tener y tal. Entonces, a ver, yo, ¿dónde están mis hijos? Y empiezo a practicar la palabra, que no este hombre ni esta mujer, sino que la palabra que Dios utilizó a alguien y lo trajo a un lugar como estos y te soltó la palabra. Y era para tu vida, para que siguieras edificándote en las cosas del Señor. Amén, hermanos. Pero yo nada hacer con mi hija. Le dije, ¿sabe qué pasa en la iglesia muchas veces? Que cuando se para alguien, enseguida dice, es que no me gusta, es que no me gusta cómo habla, es que tal cosa, es que tal cosa, es que tal cosa. Le dije, mira, mami, si Dios puso un burro y ese burro es Carlos Iván, pues ese burro, si lo puso a hablar Dios, está soltando la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Sí? Y si no es ese burro, sino que es una piedra que soltó la palabra de Dios, pues Dios puso a ese hombre o esa mujer para que soltara esa palabra, y esa palabra es para tu vida, para ser edificado. Amén, hermanos. Amén. Pensando en esto, hermanos, ¿sí? Si se para el profeta, el maestro, el evangelista, el adorador, el ungido, y amén, hermano, y una excelente palabra, hermano, pues es el alimento, el pan de vida para ti. O sea, no, listo. Allá estamos, ¿sí? Cada cual tome su porción, cada cual tome su ración, hermanos. ¿Sí o no? Pero yo no me puedo ir sin nada. Amén, hermanos. O sea, no me puedo ir sin nada. ¿Por qué?
Porque les estoy diciendo, me puse a mirar y decir, es que no me gusta que de pronto no hablamos acá y en fin, enseguida la iglesia pues, no se acuerda de lo que hablamos, y yo veo que sí está muy difícil, hermanos, porque, o sea, ¿por qué nosotros entramos a la escuela y desde primero y primaria, hermano, estamos haciendo el mejor esfuerzo para aprender a leer, a sumar, a restar, o sea, pasamos a segundo y enseguida pasamos y vamos avanzando, hermanos, y nos esforzamos en la escuela, y los papás en la casa están pendientes de los niños, y a ver, y la tarea y vamos avanzando con los niños, pasamos al bachillerato y hacemos lo mismo, hermanos, estamos preocupados de que estemos avanzando en cada materia y que no nos quedemos en ninguna de ellas. Llegamos a la universidad y nos preocupamos, hermano, porque queremos salir y queremos calificar y todo esto. Porque en la iglesia, hermanos, no tenemos el mismo interés, el mismo compromiso, la misma, o sea, ¿sí? La fuerza. ¿Por qué no tenemos, hermanos? O sea, cuestionémonos hoy, hermano, ¿por qué nos falta ese esfuerzo, hermanos? ¿Sí? Que nada te estorbe, ni el burro que se para a predicar aquí, ni la piedra que te está hablando. Si es palabra de Dios, es para ti, para tu vida. Tómala y edifícate. Amén, hermano. Amén. Porque a la verdad, pues compartí ese tema y se me quedé, Dios mío, por favor. ¿Sí? Porque es bueno evaluar, o sea, qué está pasando con la iglesia, qué está pasando con la gente, y a ver dónde está cayendo esta semilla. Entonces, esta palabra no era para mí nomás. Pues como que yo no creo, hermano, sino que me lo había dado a mí solo en la casa y ya. ¿Sí? Que también me sirve demasiado. Pero, hermanos, porque yo no sé cuánto realmente usted quedó edificado, retuvo, ¿sí? Asimiló, pensó en la última palabra que yo le dije aquí. Pero bueno, hermanos, hay unas razones. Pero si le pongo a mirar qué pasó en su vida, hermanos. ¿Qué pasó con la iglesia de Benecer? ¿Qué pasó con los que han venido, hermanos, y escucharon hace 8 días la palabra que la pastora Areli nos trajo desde este lugar y nos habló acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es preciosa, que habla, que redime y que da vida? Amén. Le aprovechó, hermanos, ustedes sacó al máximo esa enseñanza que la pastora Areli nos trajo hace 8 días. Amén. 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 Le aprovechó, hermano, ¿cuánto le aprovechó la palabra que había traído la pastora Areli anteriormente cuando nos habló del desánimo? ¿Y qué decía del desánimo? Que es una arma letal utilizada por Satanás. ¿Cuál quiere escoger? ¿La sangre o el desánimo? Yo me quedo con las dos. Amén, hermanos. Yo me quedo con las dos. De las dos quiero sacar lo mejor, hermano, y quiero decir, pero Señor, ¿cómo así que sí? Si tengo ánimos para otra cosa, ¿por qué no voy a tener ánimo para estar contigo, Señor? Y levantarme y estar contigo y venir a la iglesia y hacer lo que me toque hacer, hermano. Pero es decir, que Dios me vea animado, hermanos, que Dios me vea comprometido, que Dios me vea caminando, hermanos, que Dios me vea con energía, hermanos, porque si la gastamos afuera, ¿por qué no la gastamos para Dios? Amén. Tampoco sé cuánto usted o cuánto la iglesia quisiera saberlo, Dios lo sabe, cuánto se han edificado con las enseñanzas que el hermano Jaime González nos viene compartiendo acerca de las distintas necesidades espirituales que tenemos. Nos ha compartido acerca de la necesidad de la oración, acerca de la necesidad de la palabra, acerca del Espíritu Santo, acerca de la santidad, acerca del amor, acerca de matar el pecado en nuestras vidas. ¿Cuánto usted se ha beneficiado de eso? ¿Cuánto tiene en su corazón? ¿Cuánto ha guardado en su vida, hermanos, para no pecar contra Dios, para ser mejor persona, para ser más comprometido, para ir adelante? ¿Por qué perdernos cuando podemos salvarnos, hermanos? Amén, así es. También nuestro hermano Alejandro nos compartió
acerca de las fortalezas mentales, con un interrogante que nos hizo al principio: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y la respuesta, o la primera respuesta a ese tema que nos compartió Alejandro es: hacemos lo que hacemos porque nacemos nacemos en pecado, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces tengo que entender, ¿cómo así? Entonces eso tengo problemas porque yo tengo esto, pero ¿y cómo hago para salir de esto? ¿Cómo hago? Y Alejandro hizo su esfuerzo, su mejor esfuerzo para hablarnos acerca de las fortalezas mentales, y nos dijo que el mayor problema es porque nacemos con una naturaleza caída. Pero ¿vamos a seguir caídos? No. ¿O vamos a tener, sí, quien nos levante, hermanos? Y tenemos quien nos levante. Amén. Tenemos quien nos levante. Alejandro Luna lo invité a que compartiera recientemente y nos trajo, vino y nos compartió el tema acerca de la familia de los últimos tiempos. Un tema bien interesante, hermano, bien actual, bien importante para usted que tiene hijos, para usted que tiene hermanitos, para nosotros que tenemos nietas. Bien interesante, hermano, la familia de los últimos tiempos. ¿Qué está callándolo? ¿Qué está impidiendo que la familia ahora sea una mejor familia, hermano? ¿Por qué tanta desunión? ¿Por qué los hijos se van? ¿Y cuántas cosas? ¿Cómo hacemos para mejorar, hermanos? También nuestro pastor Alex vino y nos compartió un tema muy interesante, muy actual. Nos habló acerca de la depresión. Parece que hubiera sentido desde por allá, oh Dios, amén, por la palabra. Y entonces esa gente está deprimida. Pastor, vaya, háblenle de la depresión, hermanos. ¿Sí? Y yo le di gracias al Señor, hermano. Pastor, no había entendido nunca esta palabra que tú nos trajiste en este día. Me edificó el Señor con esa palabra. La depresión. Interesante tema, hermanos. Les estoy hablando, hermanos de iglesia, de los últimos temas que hemos venido compartiendo desde este lugar, para que la iglesia sea edificada, consolada, fortalecida, alertada, para que Benecer sea un buen lugar para que usted y yo estemos congregándonos y exaltando el nombre de nuestro Dios. Amén. Y sinceramente, con lo que les acabo de mencionar acerca de las predicaciones de mis hermanos, de los temas tan interesantes, hermanos, y porque creo que son muy bíblicos, o sea, es decir, si vinieran hablando de motivaciones, o sea, serían hasta buenos, pero no nos interesa esos temas acá, desde este lugar. Nos interesan los temas, hermanos, que nos acerquen a Dios. Amén. Y que nos alejen del pecado. Amén. Amén. Entonces, pensando en esto, quiero hacer una invitación a todos. Siento hacer una invitación a todos. A Arelia, Jaime, a Alejandro, a las personas que hemos compartido desde este lugar, hermano, quiero invitarlos y a decirles: vuelvan a estudiar esos temas, vuelvan a reflexionar sobre ellos, hagan un resumen, hagan algo, pidámosle a Dios qué hacer, hermano, pero volvamos a traerlo a Benecer, y que Benecer se comprometa con una mayor disposición, con un mayor compromiso a copiar, a retener, a lo que sea, hermanos, pero avancemos. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Sí. Traigamos cuaderno, traigamos donde tomar nota, hermano, porque eso nos ayuda. No recuerdo, vuelvo y miro, sí, ya recuerdo. Y me queda un principio en mi vida. Amén, me queda un principio en mi vida, hermano. Entonces estoy invitando pues a esto, hermano, a los unos y a los otros. Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo? Amén. Ahora, y cuando salgamos de acá, irnos después de cada enseñanza,
Entonces yo dije, o sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener en cuenta, o sea, cómo hacemos para mejorar? ¿Cómo hacemos para sacudirnos, hermano? ¿Cómo hacemos para soltar lo que tenemos que soltar, hermano, y adelantarnos, hermano, en lo que tenemos que adelantar? Entonces pensé en lo siguiente, hermanos. Dije, por alguna razón, estaba pensando en algunas cosas. Entonces recordé lo siguiente, hermanos. Me acordé que la vaca tiene, voy a decir, se lo voy a decir, pero me corrigen si estoy mal, tiene 4 estómagos, sí, o 4 fases para su digestión. ¿Cierto que sí? Yo quiero que veamos un video, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver un video con respecto de esto, porque quiero hacer una reflexión con este video. Las serpientes no son los únicos animales que han desarrollado un estómago extremo para adaptarse a una dieta complicada. Pero algunos animales encontraron una solución. Los rumiantes, entre ellos la vaca, viven en la actualidad gracias a una dieta a base de hierba. ¿Cuál fue su solución digestiva? Podemos verla en el interior de una vaca muy especial. Igual que cualquier otra vaca, Rose tiene un estómago asombroso. ¿Que cómo lo sabemos? Porque Rose nos ofrece una ventana hacia su estómago, tal como suena. Rose es una vaca fistulada. Con una abertura quirúrgica en su costado, Rose es un animal de laboratorio que vive en la Universidad de Cornell. Basta con sacar el tapón para poder acceder al gran compartimento de su estómago, el rumen. Un proceso indoloro para la vaca ha proporcionado a científicos como David Charney una oportunidad sin precedentes de estudiar el interior de uno de los aparatos digestivos más complejos del mundo. Pero para poder cumplir con su función, el estómago de Rose necesita ser algo más que complejo, tiene que ser inmenso. Su primera cámara y la más grande, un tanque de fermentación gigantesco llamado el rumen, puede almacenar más de 110 kilos de hierba empapada. También produce 200 litros de saliva al día, así que necesita un compartimento muy grande para almacenar todo ese material y poder digerirlo lentamente. A lo largo de un trayecto de 80 horas, la hierba viaja a través de 4 cámaras que, de forma progresiva, descomponen la celulosa, extraen energía y absorben agua. En todos los rumiantes, esta odisea digestiva empieza con un comportamiento único: rumian la comida. Cuando ha terminado de comer, empieza a rumiar y mezcla la comida con saliva. La mezcla en la parte trasera de la garganta. Luego se la traga para extraer el agua de la comida y posteriormente la mastica. ¿A qué se debe esta forma de comer tan complicada? Puede que se originara como una forma de evitar a los depredadores, poder comer sin convertirse en comida. Puesto que es una especie destinada a ser presa de los depredadores, si comen rápidamente pueden ir luego a un lugar menos expuesto y masticar la comida en un lugar seguro. Así tienen más posibilidades de sobrevivir. Pero para digerir la hierba, los rumiantes necesitaban algo más que un tracto digestivo grande y elaborado. También contaron con la ayuda del digestivo utilizado por la mayoría de los animales de la Tierra, unos pequeños polizones que muchas especies transportan en su interior. En su interior trabajan más de 200 clases diferentes de microorganismos, incluyendo billones de bacterias que atacan a la hierba, transformando la celulosa en azúcar y energía. En el rumen, grandes protozoos mantienen a raya a las bacterias comiéndoselas. Y hay incluso hongos que descomponen el forraje más fibroso que las bacterias no pueden descomponer. Cuando vemos a una vaca comiendo hierba, es interesante recordar que las vacas no pueden digerir la hierba. La única razón por la que la vaca puede hacer algo con esa hierba es porque cuenta con una gran colonia de bacterias viviendo en su estómago y que descomponen la hierba para ella. Formando sociedad con los microbios y desarrollando un estómago de 4 cámaras, las vacas y sus primos cercanos llegarán a dominar las praderas. Inmensos rebaños de herbívoros. Rebaños que a su vez ayudarán a otro grupo de animales. Unos animales que no comen hierba, sino que se comen a los comedores de hierba. Evolucionarán nuevas especies de mamíferos carnívoros, algunos con mandíbulas y garras.
e incluso unos depredadores aún más temibles que pueden utilizar el cerebro para cazar. ¿Cuánta información saca de ahí? Pero podemos sacar esa información y compararlo con respecto a la palabra de Dios. ¿Sí? Rápidamente, ¿qué les tengo, hermanos? ¿Por qué les decía que algo así nos debería pasar a nosotros con respecto a la palabra de Dios? Porque aquí en el video acabamos de ver que lo que la vaca hace después de tomar la hierba, o sea que la vaca, los que me han visto comer a mí saben que no es muy lento para comer, ¿sí? Pero lo interesante es que la vaca lo que hace es parte y traga, ¿sí o no? El cristiano lo que está haciendo aquí es oídos abiertos. Amén, hermanos. Se tiene que ir para la casa, que hermanos, vean, a procesar, a digerir, a permitir que el Espíritu Santo haga la obra completa en la palabra, no dice que los nutrientes espirituales y los ponga en el punto que los tiene que poner. Amén, hermanos. Ese es lo que hace el sistema digestivo de la vaca. Y sí que el estudiante y ver, hermano, que le va a sacar mucho provecho, demasiado provecho, hermano. Es bien interesante. Igualmente, también a nosotros, cuando llegamos nuevecitos a la iglesia, ¿sí? nos enseñaron que la palabra de Dios hay que escucharla, ¿sí? ¿Sí? Pero no basta con eso, dice que hay que leerla, ¿sí o no? Después dice que hay que estudiarla, después dice que hay que memorizarla y que en todo lugar meditarla. Y para poder entenderla, creerla y obedecerla y agradar a Dios, que es lo que finalmente espera Dios de nosotros, después de haber entendido la palabra. Dios no nos trajo aquí para entretenernos, Dios nos trajo para que entendamos y para que hagamos las cosas conforme a su voluntad. ¿No, hermanos? Eso lo dice la palabra. Amén. Que seamos como los bereanos, hermanos. ¿Sí o no? Salimos de aquí, los de Berea, ¿se acuerdan, hermanos? Los de Berea salían, dice que se iban, Carlos Iván dijo por allá, a ver, eso sí está en la Biblia, eso sí es bíblico, sí corresponde, eso sí está alineado con la palabra, sí. Entonces, hacer el proceso de la vaca. Finalmente, lo que la vaca también hace es lo que no les sirve, ¿qué, hermanos? Lo desecha, ¿sí o no? El proceso está completico, hermanos. Entonces tenemos que ver como lo veríamos, seguir en la casa estudiando el mensaje, la palabra de Dios. Ahora, hermanos, miren, por favor, salmos. Alguien que los tenga ahí, alguien que tenga el Salmo 1, versículo, el Salmo 1, perdón. Espérate, Martica. Y alguien que tenga el Salmo 119, 105. Ok. ¿Qué dice el Salmo 1? A ver, yo veo. Escuchemos. Bienaventurado el varón. Ok, escuchemos, hermano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sí, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ok, hermano. O sea, ese varón es que, hermanos, bienaventurado. Es bienaventurado porque no estuvo allí, ya sabía cómo hacer. Entonces dice que en la ley, que, hermanos, de Jehová está su delicia, se deleita en la ley de Jehová. A ver, otra vez. ¿Qué dice? ¿Qué? En su ley, ¿qué? Medita. ¿Sabe qué puede hacer la vaca? ¿Sabe qué hace la vaca después de tomar la hierba? Se va y se echa y empieza a, ¿qué, hermanos? ¿A qué? A rumiar, ¿cierto? A rumiar. Pero tuvo que haber ido allá, llenar ese gran estómago, ¿sí? Y se va y se sienta a rumiar. Entonces, aquí está diciendo: bienaventurado este varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová medita. Para poder meditar, hermanos, hay que, ¿qué, hermanos? Hay que tener, ¿sí o no?
la palabra dentro para poder meditarla, ¿sí o no? Para poder caminar conforme lo que el Señor nos está diciendo que caminemos y que hagamos, hermanos. El salmista dice que meditaba igual entre día y de noche. Salmo 119, 105. ¿Qué dice, hermanos? Lámpara a mis pies su palabra. Ok. ¿Qué es una lámpara? Yo veo una lámpara. ¿Qué es una lámpara? ¿Ah? Que alumbra. ¿Y cómo hace para alumbrar, hermano, una lámpara? La luz. ¿Ah? Tiene luz. Está encendida. ¿Cómo, hermanos? Pero hablemos de una linterna, hermanos. Lámparas a mis pies. ¿Qué? La luz. Bueno, le voy a decir así, hermanos. Lámpara apagada es a mis pies tu palabra. No, ¿Sí? encendida. Hermanos, ¿sí o no? Aquí no está diciendo qué clase de lámpara, hermanos. Está diciendo lámpara, pero esa lámpara tiene que, hermanos, Tiene que alumbrar. tener aceite, tener pilas, estar conectada. La lámpara tiene que tener el dispositivo para poder alumbrar. Entonces, esa comparación que está haciendo aquí la palabra, el salmista nos está diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, nos está diciendo lo que tenemos adentro, hermanos, lo que ya hemos metido, lo que ya hemos estudiado, lo que ya hemos digerido, lo que ya hemos retenido, lo que ya hayamos creído. Amén. Lo que ya hayamos creído, eso es lo que va a hacer efecto en mi vida. Lo que yo haya metido y haya creído. Porque si la puedo meter y no la creo, hermanos, igual. Pero lámpara es a mis pies tu palabra, acuérdese, prendida. ¿Qué tengo que hacer entonces para que esa lámpara esté prendida, hermanos? Aceite, otra vez. Las vírgenes insensatas, las prudentes, aceite, buen aceite para que no me falte. El camino es largo. Amén, hermanos. Voy a hacer eso, porque si quiero, hermanos, si quiero. Bueno, mejor dejemos así, hermanos, ya son las 12. Pero, hermanos, el tema pasado que yo les compartí desde este lugar está, usted lo encuentra ahí de nuevo, en Romanos capítulo 3. Empezamos desde el versículo 9 y quise empezar desde el versículo 9 porque dice, ¿qué dice el texto, hermano? Hay gusto. No, ¿qué dice? Léalo. Versículo 9, ¿qué dice? ¿Cómo? Que pues somos mejores que ellos. No, Romano. ¿Qué pues somos mejores? El texto dice, así dice la escritura. No lo traje. Romanos 9, 24. no. ¿Tres qué? Empezamos desde el 9. ¿Pero qué decía ahí? Que pues somos mejores que ellos. No, entonces ¿qué dice en el 3? Está escrito. Es el 10, como está escrito. Exacto, Jaime. No hay justo ni aún uno. Ok. Mire cómo empieza el texto, hermanos. Mire cómo empieza el texto. Como está escrito. Pablo está diciendo ahí que va a tomar, ¿sí o no? O sea, Pablo ya sabía, ya conocía la ley. Entonces dice Pablo, voy a tomar unos textos, unas enseñanzas que están ¿a dónde? Atrás, ¿sí o no? En el Antiguo Testamento, en la ley, era una comida que ya Pablo se la había tomado y enseguida empieza a decir, como está escrito. No es que yo pienso, yo creo, a mí me gustaría, a mí me parece. Pablo está arrancando para poner una enseñanza bien interesante, hermano, y empieza diciendo, como está escrito. ¿Sí? A ver, leámoslo un momento, por favor. Como está escrito, ¿qué más dice? No que, miren, entonces decíamos, no hay justo ni aún uno. O sea, lo dice la palabra.
Lo está diciendo atrás y ahí lo está confirmando Pablo. ¿Qué más dice? No hay quien entienda. No hay quien entienda, o sea, no hay quien... No, yo sí entiendo, yo no sé, la Biblia nos está diciendo que no hay quien entienda, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén, hermano. Nos está hablando de un nivel de entendimiento espiritual. ¿Qué más dice? No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay... Sí. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. O sea, todos se desviaron. Usted conecta esos textos, hermanos, y le sale algo así. Le sale algo así. No hacemos la voluntad de Dios porque no lo entendemos. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Porque no lo entendemos. Enseguida podemos decir, a ver, hermano, es que ya me toca correr aquí, porque no lo entendemos. Y como no lo entendemos, no lo buscamos. Y como no lo buscamos, sin Él nos desviamos. Y como nos desviamos, para Dios nos hicimos inútiles. Y como resultado de todo esto, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en adelante los textos que hay fueron los que estuvimos compartiendo aquel día. Y hermano, el diagnóstico de parte de Dios para el hombre es un diagnóstico pésimo, muy malo. Aquel día, les voy a dejar esto por último, aquel día, al empezar la enseñanza, la palabra que les compartí, y con la autorización de mi hijo Juan Pablo, sentí compartirles a la iglesia a manera de ejemplo, a manera de enseñanza, una anomalía que le había encontrado un médico en una cita de rutina, y enfatizaba que si Juan Pablo antes no sabía que tenía la presión alta, ahora el médico se la había chequeado, se la había encontrado alta en un punto, por decirlo, malo para la salud, y se lo estaba advirtiendo. Le dijo, tu presión está muy elevada, tienes que cuidar. La información del médico era hasta ahí. Pablo, el diagnóstico tuyo es que tienes la presión muy alta, y lo que yo te recomiendo que hagas es esto y esto y esto. Y Juan Pablo salió de allí sabiendo, si antes no sabía, ahora ya sí sabía, y le estaban diciendo qué debía de hacer. Seguir los reglamentos. En adelante solamente dependería de Juan Pablo el cuidar que este evento sea superado. En adelante, hermanos, o sea, decir, ¿sí? Y a hoy, yo que soy su papá, no sé si lo hizo o no lo hizo, si ha seguido las recomendaciones del médico, pero sé qué efectos puede producir la presión alta en una persona. Y yo no sé a estas alturas si Juan Pablo lo hizo o no lo hizo responsablemente, para cuidar de su vida, de su salud, de su bienestar, poder seguir estando con su familia, poder gozar, hermano, de los bienes que el Señor le siga dando. ¿Sí? Solamente Él y nadie más es responsable. ¿Por qué es solamente Él? Porque esta anomalía, esta situación que Juan Pablo tiene, Dios quiera que ya tuvo, yo voy a hablar por fe que tuvo, porque no sé, ¿sí? Ahorita no están ni siquiera aquí en la ciudad. Entonces, esa situación no la puede hacer por él su madre que le dio a luz. No lo puede hacer. No lo puede hacer su esposa, que es una sola carne con él. No lo pueden hacer sus hermanas y sus hijas, ni yo, que tanto lo amamos. No lo podemos hacer.
Por más que quisiera, no lo podemos. Es responsabilidad de Juan Pablo. Tiene una anomalía urgente por corregir. Y hasta donde yo supe, todavía no había procedido a hacerlo lo que el médico le dijo. Tampoco el médico podía hacer nada. Lo que podía hacer el médico era: joven, usted esto, y mire, y aquí te estamos informando oficialmente que tienes este problema, esta situación. No puede el médico hacer más nada por Juan Pablo. Juan Pablo solo es el responsable de ir y enfrentar y tomar todo esto, hermanos. Nadie más, ¿sí? Nadie más. Pero hermanos, igualmente, en el tema anteriormente tratado, Dios nos está declarando cuáles son nuestros grandes problemas y enfermedades. En el tema que tratamos anteriormente, ya no me toca cortar por el tiempo. Pero miren, hermanos, Dios dice: más justo no hay quien busque a Dios, se perdieron, se hicieron inútiles, están sepulcro, blanqueado su garganta, con su lengua engañan, mienten, ¿sí? Tenemos un diagnóstico terrible y unas cosas que están en contra nuestra, ¿sí? Pero ¿saben qué, hermanos? El Dios amoroso, compasivo, misericordioso ha desarrollado todo un plan grandioso que no lo merecemos nadie. Amén. Nadie es nadie. Entonces íbamos a hablar de la justicia, íbamos a hablar del amor, de la misericordia, hermanos. Lo cierto del caso es un plan basado en el amor. Dice: donde el justo se hizo injusto para justificar al pecador. Hermano, la obligación y la responsabilidad es personal. Amén. Lina, Víctor, Oscar, tú, personal. Todos y cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Amén, hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, animarlos, rogarles, suplicarles: no perdamos la dádiva de la gracia, del perdón, de la misericordia. No pisoteemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque dice que después de esto, hermanos, dice que no hay sino una horrenda expectación de muerte y dolor. Amén, hermanos. Qué bueno hablar del amor, ¿sí? Qué bueno hablar de la misericordia, ¿sí? Qué bueno hablar de la prosperidad, qué bueno hablar de tantas cosas, qué bueno hablar de la salud, qué bueno hablar de tantas cosas, hermanos. Qué malo hablar de esto, pero nos toca, hermanos. Amén, hermanos.